Bienvenidos a la charla para qué utilizar el calculador de costos de ransomware, la nueva herramienta gratuita. Antes que nada, bueno, muchas gracias por visitar el stand de SmartFence. Espero que estén sacando provecho de nuestros recursos y bueno, de este gran evento virtual que tuvimos la suerte de poder realizar a pesar de todo el panorama mundial que estamos viviendo. Antes que nada, antes de pasar a la herramienta en sí, les quería hacer una breve introducción sobre mi persona para que tengan una idea de quién les está hablando. Mi nombre es Nicolás Bruna. Desde el día en que terminé mi carrera universitaria tuve el privilegio de comenzar en el mundo de la seguridad de la información y bueno, uno de mis principales objetivos dentro de este mundo es desarrollar contenidos y herramientas que hagan la vida un poco más fácil a quienes se dedican a la seguridad de la información. Entre mis aportes realizados en equipo, destaco el kit de autodiagnóstico en teletrabajo seguro y la guía de ransomware de OWASP, que si aún no los conocen, les recomiendo que los tengan en el radar, ya que seguramente les van a ser de utilidad. De hecho, el kit de autodiagnóstico es un recurso que fue lanzado hace pocas semanas y si lo utilizan obtendrán en unos minutos un plan de acción para disminuir el riesgo de realizar el teletrabajo en su organización. Así que bueno, la verdad es un recurso muy interesante. Como les decía, ambos aportes son producto de haber formado parte de un equipo de profesionales destacados en el rubro. Tuve la suerte de poder estar en estos proyectos. E igualmente de manera individual he escrito dos white papers relacionados con la seguridad en el correo electrónico y la concientización de usuarios, cuyo nombre pueden ver aquí en pantalla. Actualmente soy el responsable del producto de SmartFence y me encuentro participando en algunos proyectos de seguridad, entre los cuales me gustaría destacar Antifishing.la, Antifishing Latinoamérica, ya que para mí es un honor inmenso formar parte de este proyecto. Es un sitio web que brinda información en línea y actualizada sobre los casos de phishing, fraudes y estafas en Internet en toda América Latina. Les recomiendo sinceramente seguir este proyecto de cerca porque es el sitio para combatir el phishing en nuestra región geográfica. Por lo cual, bueno, espero que les resulte interesante si no lo conocían y tomen nota de este gran proyecto. Y también me encuentro liderando una investigación destinada al cálculo de indicadores gerenciales en programas de concientización, a partir del cual he escrito un paper y generado una herramienta que automatiza el proceso que se ha desarrollado dentro de esta investigación. Como parte de la misma, tenemos el calculador de costos de ransomware, que es el proyecto principal del cual vamos a hablar hoy. Por lo cual, vamos allá. Antes de ver de qué se trata el calculador, me gustaría mencionarles que es una herramienta de software libre que fue ideada y luego materializada entre el CEO de SmartFence, Mauro Graziosi, y yo hace un par de años, aproximadamente en el año 2017, que hubo una gran explosión respecto al ransomware, fue que se nos ocurrió, bueno, comenzar con este calculador y luego de muchos análisis, pruebas, error, utilización en organizaciones reales, aporte de distintos profesionales, llegamos a una versión final que en su momento estaba en una hoja de cálculo y recientemente, gracias a la colaboración de Pablo Abrate, otro miembro de SmartFence, y de Fabricio Quinteros y Dante Rodríguez, que son dos jóvenes desarrolladores que se unieron al proyecto, hoy mismo estamos liberando la primera versión en línea del calculador. Así que bueno, es un honor para nosotros presentarles esta herramienta. Como decimos aquí en Argentina, está recién salida del horno prácticamente. Así que bueno, vamos
a ver y explicar un poco su funcionamiento, que en realidad es muy sencillo. Vamos a tratar de verlo con un caso más o menos práctico. Y para quienes deseen pueden ingresar, incluso mientras vean la presentación, al enlace que se ve en pantalla y van a poder encontrarse con el calculador, que es una herramienta que permite, a partir de ciertos datos específicos de entrada, conocer los costos en los que incurriría una organización en el caso de una infección por ransomware. Aquí estamos con el calculador. Si bien podríamos rellenar todos los datos requeridos en pocos segundos, mi idea es explicar un poco por qué se solicitan y aclarar bien todos los campos, ya que tenemos esta oportunidad. Y antes de comenzar, una aclaración muy importante es que ninguno de estos datos se envía a ningún servidor externo, ni se guarda en ninguna base de datos. Todos los cálculos se realizan dentro del mismo navegador mediante funciones de JavaScript. Y esto, por supuesto, si se fijan en la parte superior derecha del calculador, tienen un enlace para visitar el repositorio de GitHub donde está alojado el código, que repito es código abierto, y aquí van a poder comprobar esto que yo les estoy diciendo. Así que bueno, ya comenzamos con la carga. La idea aquí en todos los valores que ingresemos es ingresar datos que sean promedio para toda la organización. ¿Por qué digo esto? Porque el calculador lo que busca es brindar un resultado representativo de los costos de ransomware, pero tampoco algo exacto. Por eso es mejor ir por el lado de valores promedio. De todas formas, si se quisiera un resultado más específico, se podría realizar el cálculo de manera individual para distintas áreas de la organización o distintos niveles jerárquicos, por ejemplo. Pero por ahora y según hemos visto en la práctica, siempre es mejor ir por el lado de valores promedio para toda la organización. Incluso es muy interesante si se puede lograr alguna reunión interáreas dentro de la organización donde se pueda derivar el valor de cada uno de estos campos requeridos. Porque van a ver que hay, bueno, algunos de ellos que son bastante abarcativos y quizás salgan un poco por fuera de lo que es el área de seguridad concretamente. Y de hecho serían valores muy interesantes para tomarse un momento para calcularlos. Así que vamos a ver, los primeros son datos generales, duración en horas de la jornada laboral de la organización. Yo voy a colocar un valor de 8 horas, que es bastante común aquí en Argentina. El costo promedio por hora de un empleado de la organización, yo en este caso colocaré $4. Voy a trabajar siempre en esta misma moneda para no generar ninguna confusión. Y la cantidad de equipos de la organización, vamos a suponer una organización que posee 1000 usuarios con algún equipo informático. Luego, en el siguiente paso, vamos a tener que ingresar datos relativos a las copias de seguridad de la organización. Como sabemos, las copias de seguridad son una de las armas más importantes que tenemos frente al ransomware. El estado de las copias de seguridad al momento en que incurra una infección por ransomware determinará en gran medida nuestra capacidad para recuperarnos del incidente. Es decir, si tenemos las copias de seguridad, si funcionan correctamente, si han sido encriptadas o no. Ahí hay muchos factores que pueden llegar a influir y pueden hacer que recuperarse del incidente sea más o menos costoso. Aquí lo que debemos ingresar como datos son el porcentaje de información que se encuentra respaldada al momento del incidente. En este valor nos podemos permitir luego jugar un poco entre distintos porcentajes, pensando en distintos escenarios que podrían ocurrir en nuestra organización. Yo, por ejemplo, voy a poner aquí un dato de ejemplo, voy a colocar un 85% de la información de nuestra organización estaba respaldada al momento del incidente. Luego,
lo que debemos ingresar es cuántas horas han pasado desde el último backup, ¿sí? Esto va a depender en gran medida de las políticas de cada organización. Yo voy a suponer, por ejemplo, que en esta organización se realiza una copia de seguridad diaria y que al momento del incidente han pasado 4 horas desde la última copia realizada. Luego, el siguiente campo, debemos pensar en cuántas horas debería trabajar un usuario en promedio para generar nuevamente la información que no llegó a respaldarse en su equipo. En este caso, voy a suponer un valor de 8 horas, considerando que se perdieron 4 horas de trabajo, según lo que pusimos en el campo anterior, y que el retrabajo puede ser un poco más costoso. Bien, y como último campo, debemos enfrentarnos a una pregunta, podemos decir, bastante comprometedora, que no nos gustaría enfrentarnos nunca, que consiste en pensar de manera aproximada y en promedio cuántas horas tendría que trabajar una persona dentro de nuestra organización si tuviese que recuperar toda la información que se considera necesaria y relevante para su trabajo si las copias de seguridad no están disponibles, porque se encriptaron, porque no funcionan, por lo que sea. Yo, por ejemplo, voy a suponer un valor de 160 horas, un valor representativo, por supuesto, pero en este caso yo estaría pensando, bueno, que la persona debería dedicar un mes completo de su tiempo laboral para realizar esta recuperación. Este es uno de los valores que puede ser muy interesante discutir en una reunión entre varias áreas de la organización. Muy bien. Luego, el siguiente paso habla de la recuperación de los equipos. Como parte de la recuperación frente a una infección por ransomware, lo que tendremos que hacer es limpiar los equipos afectados, lo cual seguramente incluirá su formateo, reinstalación de sistemas, aplicaciones y configuraciones. Y también lo que tendremos que hacer luego es restaurar la información desde las copias de seguridad que tengamos hacia esos equipos. Entonces, lo que tendremos que ingresar aquí es la cantidad de horas necesarias para lo que es la limpieza de los equipos. Yo en este caso colocaré un valor de ejemplo de 4 horas, el costo que será necesario para limpiar cada equipo, yo voy a colocar $20, y cuántos equipos se pueden trabajar en paralelo. Este es un valor muy interesante que luego tiene un impacto importante cuando uno calcula cuánto tiempo va a demorar para recuperarse del incidente. Luego, en cuanto al restaurado de la información desde backup, también tendremos que establecer cuántas horas serán necesarias por equipo. Yo en este caso voy a colocar un valor de 6 horas. El costo implicará por equipo, vamos a poner por ejemplo $30, y finalmente cuántos equipos podemos recuperar en paralelo. Colocaré en este caso un valor de 100 equipos. Uno de los últimos valores a ingresar es el costo del rescate de ransomware que queremos simular. Yo voy a colocar un valor promedio de $40.000. Este es un valor que luego también se puede ir jugando para ver cómo va variando los resultados según este costo. Finalmente, llegamos ya al último paso y tendremos que indicar qué porcentaje de equipos deberían recuperarse en el caso de un incidente de ransomware para que este incidente se considere controlado. Seguramente el incidente se puede considerar que ya ha sido controlado antes de limpiar y recuperar la información en el 100% de los equipos afectados. Este incluso es un valor muy interesante que también es una buena idea definir en alguna reunión, mediante alguna discusión. En este caso yo voy a poner un valor representativo del 80%, como para que tengamos algún valor para trabajar. Y finalmente tenemos otra de las preguntas comprometedoras que nos hace aquí el calculador. Y consiste en
Establecer cuánto dinero perdería nuestra organización por día si la misma se detiene, si suspende su actividad. Esto se conoce como el costo de oportunidad. Al no tener la organización, los equipos disponibles, porque están infectados justamente por ransomware, el personal puede ser incapaz de trabajar con normalidad. Además puede ser que las personas ya tengan su equipo pero estén intentando regenerar información perdida que no ha sido respaldada y no puedan atender correctamente el negocio. Esto implicará una pérdida en dinero para la organización por cada día que el incidente se extienda. Yo pondré un valor representativo de $5.000, pero tengan en cuenta este valor como un candidato para ser discutido en alguna reunión interesante dentro de su organización. Y listo, eso es todo lo que debemos ingresar para obtener nuestros resultados. Y aquí, presionando en el botón calcular, podemos ver que se nos presentan 6 resultados. Son 6 escenarios diferentes que podrían ocurrir en nuestra organización en base a los datos ingresados. Como se muestra en pantalla, vemos por ejemplo que en el mejor escenario incurriríamos en un costo de $44.200. A medida que los escenarios van empeorando, por así decirlo, llegamos hasta un costo de $1.500.000. Así que bien, por algo es que el ransomware causa muchos estragos, ¿no es cierto? Y es muy costoso. Estos valores igualmente nos salen por arte de magia y si nos fijamos en la parte inferior de la pantalla podemos ver cada escenario de manera desagregada. Podemos ver de qué se trata el escenario y cuáles son sus componentes de costos que han llevado a ese monto final. Por ejemplo, veamos el escenario pesimista. Yo hago clic aquí en el escenario pesimista y podemos ver en la descripción que aparece aquí arriba que en este escenario se considera que el 80% de los equipos de nuestra organización han sido infectados por ransomware. A su vez, se establece que no existe un descifrador conocido para el ransomware, ya que como sabemos a veces, en algunos casos, hay alguna herramienta de desencriptado asociada al ransomware que nos afectó. Este no sería el caso. Además, se considera que no se paga el rescate del ransomware y finalmente que tenemos copias de seguridad y que funcionan correctamente. Esto es un dato muy importante. Si miramos, se nos presentan dos valores, un costo tecnológico y un costo de negocio. Todos los escenarios están compuestos por estos dos tipos de costos. El costo tecnológico es quizá el más directo de los dos, ya que refiere a los gastos asociados a limpiar los equipos, restaurar sus copias de seguridad, generar nuevamente la información que no estaba respaldada. Y si corresponde, aquí también se incluye el pago de rescate. En este escenario pesimista no se realiza el pago de rescate, pero en otros escenarios estaría influyendo en este costo. De hecho, si hacemos clic en el mismo, podemos ver todos estos ítems que yo les mencionaba y cuánto dinero representa cada uno. Aquí vemos, por lo que les decía recién, costo de rescate 0 en este caso. Si vemos en el gráfico circular que está aquí abajo, el costo tecnológico está representando un 18% en realidad del costo total del escenario. Y es que el costo, al menos en mi opinión, más interesante lo encontramos en la parte del costo de negocio, ¿sí? Aquí consideramos el tiempo en horas que llevarán las distintas actividades mencionadas en el costo tecnológico, teniendo en cuenta cuánto tiempo lleva cada actividad y el trabajo en paralelo que se pueda llegar a realizar. A partir de estos valores, vemos que en este escenario el tiempo en horas para realizar todas estas actividades y volver a un estado estable es de 96 horas, que si tenemos en cuenta la duración de la jornada laboral, esto implica una cantidad de 12 días laborales para que la organización pueda volver a la normalidad. Si
tenemos en cuenta que nosotros dijimos que vamos a controlar el incidente no en el 100% de los equipos recuperados, sino en el 80% de ellos. La cantidad de días laborales necesarios para controlar el incidente es concretamente de 10. Esto implica un costo de improductividad de $256.000, según los datos que ingresamos, y un costo de oportunidad de $50.000. Así que, bueno, son seguramente números que cuando lo calculen con valores concretos de su organización van a ser bastante impactantes. Siempre cuando pensamos en el ransomware, a veces podemos llegar a dejar de lado algunos de estos componentes y algunos de ellos tienen un peso muy importante, como todos los que vemos aquí en los costos de negocio. Por lo cual, bueno, creemos que ese es uno de las principales cosas de valor que puede aportar este calculador. Volviendo a las diapositivas, si investigamos un poco los demás escenarios, podemos ver que para el porcentaje de equipos infectados se van tomando distintos valores, que van de menor a mayor. El descifrador de ransomware en los mejores escenarios existe, en los demás no. El pago de rescate se juega entre varios valores, en algunos no aplica porque hay descifrador de ransomware, en otros se paga el rescate y se obtiene la clave, en otros no se paga el rescate, o en otros se paga pero la clave no se obtiene, así que ahí van jugando un poco con esos valores cada escenario. Y también respecto a las copias de seguridad, en los primeros siempre se considera que existen las copias y funcionan correctamente, y en los últimos ya se considera que las copias no existen o no funcionan. Toda esta información la tenemos haciendo clic en cualquiera de los escenarios. Por ejemplo, el escenario desastroso, tendremos toda la descripción del escenario, sus componentes de costo tecnológico y de negocio y el detalle de cada uno que podemos ver al hacerle clic a sus correspondientes indicadores. Muy bien, este es el calculador. Esperamos sinceramente que lo vean como una herramienta útil para su trabajo y de hecho ahora que lo hemos presentado nos gustaría comentarles algunos casos prácticos en que podría ser utilizado. Principalmente la herramienta fue creada para mejorar la comunicación entre el área de seguridad y los altos mandos de las organizaciones. Usualmente lo que sucede es que el perfil de las personas que trabajamos en seguridad es muy técnico y nos cuesta utilizar un lenguaje apropiado para comunicarnos con otras áreas. Para el caso de ransomware, nosotros comprendemos con facilidad el enorme riesgo que significa para nuestra organización y seguramente contamos con propuestas o proyectos que pueden disminuir el riesgo e impacto de una infección de este tipo. El problema es cómo comunicamos todo esto a personas sin conocimientos técnicos. ¿Cómo comunicamos de forma clara qué es ransomware para obtener, por ejemplo, el apoyo y presupuestos necesarios para combatirlo? Para esto justamente fue creado el calculador. Pensamos que nos puede ser útil en 3 instancias claves de nuestros proyectos de seguridad, que son la obtención de la aprobación del presupuesto para llevar adelante nuestros proyectos. Nos podría servir también para brindar informes claros de progreso dentro de nuestros proyectos ya aprobados e incluso para calcular el retorno de inversión del proyecto que hemos realizado. Si les parece, podemos ver estos apartados con un caso práctico. Nosotros, bueno, sabemos que una de las principales técnicas utilizadas para difundir el ransomware es la ingeniería social. La mayoría de los informes de seguridad suele indicar que un porcentaje alto de los incidentes de seguridad, que suele rondar en más del 90%, comienzan mediante correos electrónicos, con archivos adjuntos o enlaces peligrosos, donde los ciberdelincuentes terminan aprovechándose del comportamiento inseguro de las personas y así logran la instalación de su malware. Básicamente lo que hacen los ciberdelincuentes es apuntar a la capa de seguridad humana de nuestra organización, que es una de las capas más importantes de la seguridad
Y de esta manera los ciberdelincuentes logran saltearse los controles tecnológicos muchas veces. ¿Cómo gestionamos este tipo de riesgos? Lo que debemos hacer es fortalecer la capa humana mediante un plan continuo de concientización. De esta manera podremos generar hábitos seguros en las personas y disminuir la exposición de nuestra organización a un ataque de ransomware. Un plan como este, que para nosotros puede ser muy claro, necesario, razonable, todo lo que quieran, puede no serlo para los altos mandos de la organización. Y justamente son ellos quienes van a decidir si nuestro plan avanza o no en estas instancias que mencionábamos anteriormente. Entonces, supongamos que deseamos obtener la aprobación para un presupuesto de concientización. Bueno, tendremos que expresar de alguna manera a el nivel gerencial de nuestra organización cuál es el estado actual de nuestra capa humana y qué riesgo representa eso para la organización. Por lo general, lo primero, lo haremos mediante la medición de los comportamientos, conocimientos y opiniones de nuestros usuarios. Esto se logra a través de una serie de campañas de simulación de phishing, simulación de ransomware y de algunos exámenes y encuestas. Cuando uno realiza esta medición antes de comenzar con un programa de concientización, que de hecho es algo muy recomendado hacerlo, se dice que está midiendo la línea base de la capa humana. Una vez que se mide la línea base, usualmente lo que haremos es generar un informe donde comunicaremos el estado de esa capa humana con la esperanza de que los altos directivos comprendan el problema en el cual nos encontramos. Pero posiblemente lo hagamos con sentencias similares a las siguientes. El 20% de nuestros usuarios abrieron un archivo adjunto, el 35% de ellos no saben lo que es un ransomware, necesitamos por lo tanto comenzar un programa de concientización. Bueno, esto por supuesto está exagerado, pero la intención es mostrar que si bien estos datos pueden ser muy significativos para nosotros, para un director general puede que no signifique absolutamente nada. Ahora imaginemos que utilizamos el calculador de ransomware y demostramos a la gerencia los distintos escenarios que podrían ocurrir en nuestra organización, destacando el escenario más probable de ellos a partir de lo que nosotros calculamos en nuestra línea base. Esto, frases como esta que vemos en pantalla, serán comprendidas con mayor facilidad y a la vez causarán un impacto mucho más considerable. Estaremos por lo tanto más cerca de conseguir que aprueben nuestro presupuesto para comenzar nuestro programa de concientización. De hecho, una vez aprobado ese presupuesto y comenzado el programa, podremos medir de manera periódica el estado de nuestra capa humana y evaluar cómo evoluciona el escenario más probable en el que se encontraría nuestra organización a medida que los usuarios de riesgos van disminuyendo. De esta forma nosotros podemos demostrar de manera clara a la alta gerencia cómo está progresando y qué resultados está dando nuestro proyecto. Incluso al finalizar un ciclo de concientización, lo que podemos fijarnos es en el dinero que la empresa podría perder frente a un ataque de ransomware, actualmente comparándolo con el dinero que hubiese podido perder antes de comenzar con el plan de concientización. Es decir, estaríamos comparando el escenario más probable en el que nos encontrábamos antes con el escenario más probable en el cual nos encontramos ahora. Y ahí podríamos mencionar el ahorro en un valor monetario y concreto que la organización estaría teniendo. Y esto puede formar parte del retorno de inversión de nuestro programa de concientización. Este, por lo tanto, sería un ejemplo de cómo aplicar el calculador en un caso práctico. Y bien, finalizando ya esta presentación, les queríamos comentar que esta solo es la primera versión del calculador y ya tenemos incluso un roadmap con las features que nos gustaría incluir en futuras versiones.
Entre ellas tenemos la personalización de escenarios, donde el calculador permitirá la personalización del escenario a calcular de manera que se puedan colocar valores concretos, por ejemplo, en la cantidad de equipos afectados, o podamos decidir si en el escenario personalizado vamos a pagar o no un rescate, la presencia o no de copias de seguridad, etc. Además, pensamos incluir un conversor de monedas para permitir, por ejemplo, el ingreso de valores en Bitcoin para el costo de rescate, que es algo muy común, y luego transformar automáticamente ese valor en Bitcoins a otra moneda de interés, utilizando la cotización de ese mismo día. Pensamos añadir además un calculador similar pero de costos de phishing, otro específico para retorno de inversión en concientización y además un generador de informes para que se puedan descargar informes ya preparados para entregar a la alta gerencia sin necesidad de escribir una sola palabra. Que creemos que todas estas cosas van a ir aportando a lo que mencionábamos al inicio de la charla, hacer un poquito más fácil la vida del responsable de seguridad. Por último, para finalizar, queríamos hacer énfasis en que este calculador es parte de un proyecto abierto, en el cual todos pueden colaborar. De hecho, la idea es que se pueda mejorar y adaptar a lo largo del tiempo. Y por lo tanto los invitamos no solo a utilizar el calculador y tomarlo como una herramienta que les pueda servir para mejorar la comunicación del área de seguridad de puertas afuera, sino también a colaborar, si los desean, en el desarrollo de esa idea, ya sea incluso con un simple email comentando su experiencia con la herramienta y las mejoras o ideas que tengan al respecto. Siempre todo esto ayudará al crecimiento de la misma. Esperamos que este trabajo sea de utilidad, que les resulte una herramienta apropiada para su día a día y les agradecemos mucho por su tiempo, por haber asistido a esta charla y nos despedimos hasta la próxima versión del calculador. Muchas gracias.